8 de la mañana con 25 minutos, esto es Proyecto Puente Periodismo Diferente. Yo también acá el abogado Blake Urrutia para darnos una conceptualización del caso Hermosillo Flash y toda la pues el seguimiento que traemos. Las conferencias son a las 11 de la mañana en la Universidad Quino, me interesan todas las pláticas, vaya a las 11 de la mañana, punto. Es decir, ahí en la Universidad Quino, en el auditorio de la prepa, es abierto. No necesita ningún teléfono, ningún boleto, nada, es decir, vaya ahí, es abierto. Y a las también 7 hoy de la tarde abierto gratuitamente en los Lagos Elmer Mendoza a las 7 para que nos acompañe con el padre de la narcoliteratura y nos acompañe en cabina Sergio Howland de la Hostería con estas. Entonces, ¿qué me decías? Yo le vi cara de hot cakes, pero son... Sí, son unas enmoladas y fíjate que hace más o menos 4 meses vino un proveedor de todo México y me dice que hay una comunidad zapoteca en Oaxaca que está haciendo mole. Entonces él fue, las visitó, probó el mole, aparte de que el mole es buenísimo, y les dijo, oye, pues quiero comprarte mole, ¿no? Él como proveedor, y ellas le dieron 5 kilos, ¿no? Y él dice, no, o sea, quiero promover tu mole porque es muy bueno, y aparte obviamente pues beneficencia para ti, ¿no? Así que más o menos hace 4 meses me habló y me dijo, mira, yo sé que tu restaurante es italiano, yo sé que tal vez no viene con el concepto, pero me gustaría que ayudaras a esta comunidad zapoteca. Me mandó mole, lo probé y la verdad es que está espectacular, está muy muy bueno. Lo puse en el menú en la sección mexicana, ni lo dudé. Y ahorita se está vendiendo muy bien, ¿no? Se está vendiendo muy bien y yo creo que la historia detrás de estas enmoladas vale la pena, ¿no? O sea, ¿Qué traen? poderlas ayudar, ¿no? A ver, ¿qué traen? Bueno, son frijoles abajo, ¿no? ¿Qué? Es un puré de frijol abajo, tiene pues ahora sí que las enmoladas en medio tienen queso, aguacate, cacahuate tostado y encima el mole oaxaqueño. Mamacita querida, qué rico está, nunca las había visto. Están con ojos de quieren llorar ahí en cabina de controles. Y fíjate, súper sencillo los sabores. Es un mole que no pica, es bastante balanceado entre los chiles y las semillas y las nueces. Y la verdad es que se ha convertido en un favorito de la gente de Hostería, ¿no? Así que... Eso sí la voy a ir a probar ahí directamente ahorita, vamos para Hostería. Está Sergio Howland en Viernes de Sabor Hostería, el padre de la revolución culinaria, también uno de los padres de la revolución culinaria en Hermosillo, Hostería, Elvidia Ayala. Excelente mañana, Luis Alberto, por supuesto también al auditorio de Proyecto Puente. Fíjate que el día de ayer nos fuimos a averiguar prácticamente quién era el creador de Hermosillo Flash, el señor Eduardo Gómez Torres. Como conocemos a algunas personas que trabajamos en los medios de comunicación, él era periodista y pues lamentablemente fue extinguiendo su vida una vez que la pizarra diera su último mensaje el 27 de mayo del 2010. Su pasión y prácticamente su vida entera, según nos mencionaron sus familiares, pues estaba en esa estructura. A partir de la caída de esta pantalla, también pues periodista acumuló un sinnúmero de enfermedades, tan solo del 2010 que cae el Hermosillo Flash al 2015, su cuerpo, según nos mencionaba su familia, soportó 4 embolias y a pesar de ser un optimista incansable, pues el 30 de noviembre del 2015 murió víctima de un infarto sin poder pues obviamente atestiguar el final del proceso legal del Hermosillo Flash. Según dijo su hijo Eduardo Gómez Limón, el observar la caída de su más grande proyecto pues le quitó la salud, la estabilidad económica y también la tranquilidad. Cabe señalarles, Alberto, que la familia Gómez Limón pues tuvo que vender la casa donde vivía don Eduardo, aun cuando él estaba en vida. También vendió un terreno, se perdió otra vivienda por no poder pagar una hipoteca y tiene una cuenta pues que aún no finaliza esto en cuanto a la asesoría legal. Además, la matriarca de la familia, Ana Rosa Limón Tapia, en el 2012 también sufre una embolia a consecuencia, según nos comentan sus hijos, del estrés que aún la mantiene en cama. Actualmente solamente puede mover su mano izquierda y pues depende totalmente de sus hijos para alimentación, medicamento y pues para poder moverse totalmente, ¿no? La situación de la familia pues ha cambiado. Gómez Limón pues detalló que no cuentan con recursos suficientes ni siquiera actualmente para pagar el recibo de la luz, Luis Alberto. Esa es la consecuencia que tuvo la familia Gómez Limón después de haber tumbado el Hermosillo Flash. Te comento un poco de quién era Eduardo Gómez Torres. Él, como te decía, fue un periodista en diferentes medios, entre ellos El Imparcial y también Canal 12. Fue fundador del programa Deporte al Día, la revista Haces y por supuesto el Hermosillo Flash. Tuvo 5 hijos, los 5 se dedicaban al negocio familiar que era el Hermosillo Flash. Una vez que concluyó o que terminó pues que se tumbó esa estructura, pues los 5 hijos se quedaron
sin trabajo, además de 12 personas. Además, pues tener pues una responsabilidad. Él tenía un compromiso más bien con la noticia, pero también con la inmediatez. De ahí es que donde nace, o él empieza a crear esta idea de una pantalla que se estuviera dando pues las noticias, así como hacía el Hermosillo Flash. Ese fue alrededor de 1978. En cerca del 79 pues va en busca de quién le podría hacer esta pantalla. Va a Arizona, ahí nadie la estaba utilizando, va hasta una matriz de este tipo de pantallas y ahí le explica a los ingenieros su idea y ellos la hacen realidad, ¿no? En el Hermosillo Flash, y esta pues se instala en Hermosillo el 14 de julio de 1980. Él nos decía también que apoyaba mucho a la comunidad, además de que en el Hermosillo Flash pues se daba a conocer noticias que ciudadanos se acercaban para pedir, por ejemplo, sangre, y ahí mismo se anunciaba. Además de todo ese servicio social que hacía, también becó a más de 500 niños, Luis Alberto, en casi 30 años que estuvo dando sus servicios el Hermosillo Flash. Eran niños desde preescolar hasta universidades, y solamente se le pedía que tuviera un buen promedio. Nos comentaba Eduardo Gómez Limón, hijo de don Eduardo Gómez Torres, que a él pues le partió prácticamente el corazón una vez que había caído el Hermosillo Flash, y que todavía personas llegaban a su casa a solicitar una beca o mantener esa beca que él ya se había perdido, y que lamentablemente ya no tuvieron dinero para seguir apoyando a estudiantes, a niños aquí de la localidad. Otro de los acontecimientos que nos mencionaban, por ejemplo, que se dieron a conocer en Hermosillo Flash, fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Obviamente que había familias hermosillenses allá. Lo que hizo don Eduardo Gómez Torres es comunicarse con esas familias y anunciar en el Hermosillo Flash que estaban bien. Entonces las familias, los hermosillenses, ahí es donde se estaban enterando que su familia en México no había pues sufrido algún daño después de ese terremoto. Y noticias son incansables, todas las noticias que salieron ahí. Fernando Valenzuela, beisbolista, y obviamente don Eduardo Gómez Torres era amante del béisbol, pues prácticamente se creó también en el Hermosillo Flash, o al menos la figura, ¿no? Ahí se anunciaba todos los campeonatos que iba haciendo bien. Le importa por el tiempo, y sí, digo, todo eso que está muy bien trabajado ahí en proyectopuente.com.mx. Y me está preguntando acá el historiador Ignacio Lagarda, y yo quisiera que si pudiéramos cerrar con eso, el perfil humanista y filantrópico de Gómez Torres otorgaba cientos de becas. Digo, créame que ayer que nos escribía aquí el abogado, nos pusimos a investigar más. Obvio, no nos tocó, nos salió desde los 80s, nos tocó ya la destrucción, uno fue y vino de Hermosillo. Tenemos una becada en Proyecto Puente del Hermosillo Flash. Elizabeth Campbell, la jefa de edición de Proyecto Puente Web, fue becada de Eduardo Gómez Torres. Es decir, era loable. Entonces el ayuntamiento entregó una obra buena en la historia, y una concesión que podía ser revertida también en cualquier momento, no estaba suelta, era loable, y tenemos una nosotros en la misma empresa. Entonces enhorabuena por esto, y mal por el despotismo del poder que se hizo. Elvidia. Exactamente, de hecho fueron más de 500 becas. Nos decían que no tienen ni siquiera contabilizado cuántas podrían haber sido, son conscientes de que eran más de 500, y obviamente que fueron un apoyo que no se podría pues contabilizar. Vaya, nos decían que don Eduardo Gómez Torres pues creaba esa relación con los estudiantes, que incluso uno de ellos se fue a estudiar a Inglaterra, se casó y lo hizo padrino de bodas, ¿no? Son situaciones que don Eduardo pues ayudó a muchos estudiantes de la localidad, y pues además a familias que te decía que hacía pues ese servicio social a través del Hermosillo Flash. Ahí en la página de Proyecto Puente obviamente que tenemos todos estos detalles. Si te parece, escuchamos a Eduardo Gómez Limón, hijo mayor de don Eduardo Gómez Torres, que él nos explica precisamente lo de las becas y cómo era su papá, ¿no? Un optimista, que es como lo define. Hermosillo Flash ha sido un símbolo de la ciudad, y eso fue con base en el talento de la pluma de mi papá. Mi papá becó, ¿cuántas familias? No sé, 500 o más, en todos los niveles educativos. Mucha pena cuando recién habían derribado Hermosillo Flash. En el primer año llegaba mucha gente, todavía con la beca que ya la tenían, y digamos, hubo repercusiones que le costaron la vida, y el estrés, ¿no?
a pesar del optimismo, las enfermedades lo terminaron derrotando. Sufrió 4 embolias durante este 2010 al 2015. Repercusiones derivadas de esto. Tuvimos que vender la casa de mis papás, luz cortada, y mi papá seguía optimista. Esto se va a arreglar pronto. Para empezar, no tenemos la forma, y aunque tuviéramos la forma, eso creo que ningún juez en su sano juicio dictaría una sentencia de esa índole. Entonces, no se aceptaría de ninguna manera, o sea, es casi ofensivo. Eso es lo que comentaba Luis Alberto. Eduardo Gómez Limón, el hijo mayor y pues el que está saliendo prácticamente a la cabeza de la familia después de la muerte de don Eduardo Gómez Torres el pasado diciembre del 2015. Al final pues él menciona que pues no están dispuestos a aceptar la resolución que daba a conocer el Ayuntamiento de Hermosillo. Ellos lo que quieren pues es que se indemnice. Saben que 77 millones pues corresponde a mucho dinero de parte del ayuntamiento, pero pues están dispuestos a, como lo decía ayer el abogado, hablar, a llegar a un acuerdo y pues incluso hasta apoyar a la misma ciudad. Dice él que están dispuestos incluso hasta apoyar al departamento de bomberos que tanto labor hace por Hermosillo y que pues ahorita pues como se mencionaron en algunas notas anteriores están necesitados. Eso es lo que dice Eduardo Gómez Limón. Y respecto a la caída, ¿qué fue lo que provocó la caída del Hermosillo Flash en el 2010? 27 de mayo de 2010, él nos explicaba que en las elecciones del 2009, Luis Alberto, pues se acercaron los dos partidos, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, a contratar propaganda, a poder difundirse del Hermosillo Flash. Sin embargo, nos decía que el PRI llegó a solicitar un contrato, a pagar. Sin embargo el PAN lo quería gratuito. Entonces él como una empresa pues se decidió que el Partido Revolucionario Institucional era quien iba a divulgar su campaña política a través del Hermosillo Flash. Una vez que llega el gobierno, Guillermo Padres Elías, el exgobernador, nos decía que ellos empiezan a recibir como una venganza política que termina pues en la destrucción de el Hermosillo Flash, y así se lo dijeron personas cercanas al exgobernador Guillermo Padres, que él sentía que nunca lo habían apoyado en la campaña y pues que llevó a lamentablemente la caída del Hermosillo Flash, que se había convertido pues ya en un ícono de la ciudad. Terrible, en verdad, muy interesante la historia del Vida. Ya el Vida la hicimos bajo la planeación porque queremos que Auditorio Web se entere de la historia, y está ahí ya circulando en Facebook, en Twitter, en nuestra página, el periodismo digital. Pero ya invitaré también a Eduardo porque vale mucho la pena escucharlo. Muy buen la entrevista, el Vida, de todo esto, gracias, de lo que ocurrió. Un caso de ejemplo de despotismo. A ver, pero ¿cómo evitamos que no suceda? Ojo con estos gobiernos que no estén cometiendo ningún exceso, tanto el ayuntamiento como el actual gobierno del estado, porque lo que ocurrió fue un caso de despotismo del poder terrible. En verdad no puedo creer lo que hicieron. Les valió todo lo que hizo Eduardo Gómez Torres, le pasaron por el arco del triunfo solo porque no los apoyó. Puede decir ciertamente, y ayer vestíamos aquí en proyectopuente.com.mx como había una imagen del PRI, era priista o hubo pura campaña del PRI, lo que haya sido, pero no le da derecho a ningún gobierno a llegar a pisotear a un particular nomás porque no te la jugaste con él. Y así así eran estos señores, así fueron pues los padrecistas, y como el ayuntamiento en turno también en ese momento no se opuso a algo tan delicado. Pero yo lo llevo al presente también. Esperemos que los gobiernos actuales no estén cometiendo esto así, porque lo del Hermosillo Flash tardó en salir, después como José Inés Palafox se burló. Es muy grave lo que hicieron, y en verdad entre más se levanta la cloaca, ¿cómo no va a estar lastimado Sonora con ellos? ¿Cómo no va a estar el pueblo indignado? Esto en verdad el Hermosillo Flash, y era para contarlo. Vea, y me está diciendo por acá una amiga que fue arquitecta en la primera parte del proyecto Puente, Marta Barragán, también, que trabajó con Eduardo Gómez Torres y fue becada. El señor entregaba becas, ayudaba de los ingresos que tenía a gente. Es decir, no era solo una explotación, es decir, ayuda. Nosotros tenemos una becada, Elizabeth Campbell, que dice lo rígido que era, le pedían cuentas de las becas que le daban. Era loable, era humano, era una grandeza lo que se hacía. Ay, como no los apoyó, llegaron y lo destruyeron.
Lo destruyeron así como con sus pistolas. ¿Cómo no va a pasar nada? Y el Ayuntamiento Hermosillo con los brazos cruzados, sin abrir, sin deslindar responsabilidades tampoco. Volvemos. 50% del valor de tu compra en cupón canjeable del 29 de agosto al 1.